Hola a todos, buenas noches. Este miércoles es miércoles de Off the Record. Recuerden que nos pueden ver todos los miércoles a las 8:30 de la noche a Solo Mujeres comentando los temas más importantes. Hoy hablaremos sobre los casos de violencia política de género y hasta dónde esta herramienta beneficia a las mujeres y en qué momento se pueden utilizar como armas políticas con intereses y en este momento pueden ser utilizadas para el 2024. Saludo esta noche, está con nosotros a Sandra Iscoa. Sandra Iscoa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Yasmín López Recet, ¿cómo estás? Buenas noches. Alejandra Gómez Maquia, ¿cómo estás? Buenas noches a todas. Y Mónica Peralta, ¿cómo estás? Hola a todas, buenas noches. Oigan, pues ha sido un tema bastante importante y va a ser un tema importantísimo para el 2024. Aquellos o aquellas, hasta ahora solo han sido hombres, que queden inscritos en el padrón de violentadores de género, no podrán participar en los procesos electorales, el más cercano, el del 2024. ¿Cómo ven esta situación? Pues me parece que se ha avanzado en términos para lograr la equidad de género, la igualdad, pero también es un arma de dos filos, porque hay casos en los que no se puede, no necesariamente se está ejerciendo violencia y puedes estar en este padrón y puedes tener enemigos políticos que pueden utilizar eso para tenerte en ese padrón. Entonces yo creo que la autoridad electoral debe ser muy cuidadosa, los tribunales muy cuidadosas de qué casos sí mandan y qué casos no mandan, porque aunque es un avance, porque sabemos que las mujeres que se han dedicado a la política han sufrido, porque no solamente te juzgan por el hecho de ser una política, te juzgan por el hecho de ser mujer y te exigen de dos maneras, pero también puede ser una manera de decir, ahora mis enemigos políticos, voy a utilizar esto, voy a utilizar a ciertas personas para mandarlos a ese padrón. Entonces es riesgoso y yo creo que los tribunales deben de estar muy cuidadosos, sobre todo ahorita que todo se vislumbra a que van a ser candidatos a la presidencia de la República y no sabemos aquí en Puebla qué vaya a ser. Entonces, pues sobre todo va a tener que ser mucho más cuidadoso el tema. ¿Tú cómo ves ya este tema general de tipificar la violencia política de género que ya vimos hace en el 2010, en abril del 2010, ¿no? Porque pues antes había un chorro de comentarios sexistas públicos en encabezados y todo, al menos eso se detuvo, ¿no? Claro. Fue muy polémico todo el tema de la tipificación y de la legislación, porque incluso muchos decían, ya existe una ley general para la protección contra la violencia de niñas y mujeres, que en teoría tendría que englobar todo, ¿por qué hacer una legislación especial en la materia, ¿no? Pero de repente vienen todos estos casos de el Juanito que obligaba a renunciar, el que llega a la presidenta y la hacen renunciar, que no le dan los recursos, que el dinero para capacitación de las mujeres se va a otra cosa, y entonces se dan cuenta que la necesidad existe y bueno, pues ni modo, ¿no? Vamos a hacer una legislación. Pero desde un principio se ha señalado que es difícil a veces para dejarlo al criterio del juzgador, porque realmente en la definición, el concepto como tal dice basados en género, ¿no? Cualquier acto, omisión, bla, bla, basado en género. Entonces, al final, basado en género, pues es todo un tema muy complejo. Y aunque se ha hecho ya una lista de delito, violencia política de género, tal, y es una lista como de 20 y tantas cosas, aún es difícil saber, bueno, ¿y cuándo es basado en género? O sea, no solamente es que me violentes políticamente, sino que lo estás haciendo porque soy mujer y hay un estereotipo de género que estás usando para violentarme. Entonces, es complejo que no es solamente, ay, te violento, no, te estoy violentando políticamente por cuestiones de género, es decir, de acuerdo a las construcciones sociales por el hecho de que eres mujer. Entonces, es como una estructura complicada, ¿no? Para el criterio del juzgador, pero hay casos en donde ya se han sentado precedentes, ya hay casos de algunos que han sido inhabilitados, que ya lo comentaremos, pero que hasta ahora creo que sí se ha podido al menos inhibir, y sin embargo, como ya lo comentaremos también, se vuelve un arma de dos filos, porque también puedes inhibir en el sentido negativo a alguien que no está cometiendo como tal, y el tema de la prueba es complejo, ¿no? Entonces, bueno, es un arma de dos filos, pero fue una legislación necesaria por casos muy concretos que ya existían, ¿no? Y que seguían dándose y hubo que ponerle un alto, ¿no? Muy difícil, Moni, si crees, de tipificarlo, de enmarcarlo, porque al final, pues también todos venimos de un aprendizaje machista y terminamos desaprendiendo eso que nos enseñaron, ¿no? Y eso, pues también para los propios juzgadores y los que denuncian y los que la sufren, es difícil comprender cuándo. Yo creo que, como bien decía Sandra, y lo platicábamos el otro día, acerca de que las mujeres tenemos un papel muy importante en todo este proceso que nos ha llevado
a que se tipifique, a que se defina exactamente qué sí, qué no, cómo, porque también no nada más es hombres contra mujeres o mujeres contra hombres, sino las mismas mujeres nos vemos envueltas en este remolino de emociones, de, pues no sé, de las ganas de irte contra otra mujer y más allá de todo esto, creo que es un tema de valores entendidos, de educación, de cultura, que todos debemos de defender. Yo sí creo que las mujeres que han luchado por todos estos derechos, por sentirse libres de violencia, por sentirse libres de todo este acoso que hemos sufrido muchísimas, no nada más en la política, aunque es el caso que estamos hablando el día de hoy, pero sí hace falta que se tomen medidas mucho más drásticas, rígidas, pero que también se tenga la seguridad, y eso es muy, muy difícil, porque también hay muchas mujeres que pueden decir mi palabra contra la suya, y yo voy a tumbar a tal, sea hombre o mujer. Entonces, en el momento, como bien lo decía Jazz, de decir, es por género, ahí es donde sí entra esta disyuntiva, esta confusión, esta laguna en donde se puede interpretar de diferentes formas. Entonces, bueno, yo primero sí quisiera que respetemos y que admiremos a las mujeres que han logrado a este camino en el que todas nos podamos sentir un poco más seguras. Como dices, ya tenemos la tranquilidad de que no nos van a estar etiquetando, insultando o juzgando, nada más por el hecho de tener un vestido, una falda, una blusa, un peinado, un maquillaje. El peso, nuestros roles en la sociedad. Que eso era de todos los días. Entonces, bueno, pues a partir de 2020 ya como que finalmente es una lucha ganada y creo que, bueno, vamos apenas empezando el camino de poder sentirnos mucho más tranquilas en este aspecto y tranquilos porque también en los hombres hay muchísimos casos, ¿no? Sí, claro. Ale, por ejemplo, en el tema de la violencia política de género es un gran paso, ¿no? Y nos cuesta trabajo entender, pero somos víctimas todo el tiempo de ella, ¿no? Digo, te pasó, ¿no? Y a todas nos ha pasado, lamentablemente, en la cotidianidad. Y si dices, güey, ya, o sea, ven como si pasa, o sea, todo el tiempo está pasando, ¿no? Todo el tiempo está pasando. Mira, ahorita la situación es que vienen las campañas. Y entonces lo que toca, Sandra, es muy importante saber de pronto hasta dónde es válida. La campaña es una guerra, la campaña es adentro de un combate, desgraciadamente en México pues las prácticas son bastante sucias, lo vemos todo el tiempo, hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera. Yo creo que a partir de que aparece el Me Too todo cambia. O sea, estamos hablando ahorita de violencia política de género, pero que apareciera el Me Too en el 2017, creo que fue cuando explotó completamente el tema de Harvey Weinstein, sí vino a cambiar mucho en todo el mundo el tema del acoso. Sin embargo, ojo, el tema de el tribunal que se vuelve en las redes sociales, inmediato, en donde yo puedo decir, me están violentando, e inmediatamente pongo un hashtag, @MeToo, a todas las activistas, @Edurne Ochoa, y nos va a salir a defender el tema, pero creo que sí es muy importante identificar qué sí es violencia y qué no es violencia. O sea, mencionas el tema, creo que todas hemos sufrido violencia de género. A mí me acaba de pasar hoy mismo un Justo tema hoy. que por las personas con las que convives o con las que has estado en pareja, te invalidan, siempre están viendo, denostando tu trabajo, que si estás apoyando a alguien más, que si estás guardándole o cuidándole las espaldas a la pareja o expareja o etcétera. Es algo muy, muy molesto, pero estoy hablando yo como una simple mortal. El tema de cuando van a una campaña, sí es muy rudo, sí es muy sucio que empiecen a sacar el tema privado. Me gustó el programa, sí lo vieron, yo creo que todos lo vimos, el programa que hizo Pati Estrada, que ahorita vamos a tomar algunos de los casos que estuvo Blanca Alcalá, estuvo Norma Layón, Olivia Salomón, Nora Escamilla y alguien me falta, me falta uno. Nadia Navarro, ¿no? Todas tienen historias de acoso, todas tienen historias de violencia, lo mismo. Que si llegaron porque estuvo, porque anduvo, porque se acostó, porque eso a quién le importa. O sea, desgraciadamente
venimos de una historia de machismo, milenaria, desde que el mono se puso en pie, la mujer siempre hemos estado en desventaja. Entonces, antes sí había que llegar por otro tipo de métodos, también hay que decirlo. Si había que acostarte, te acostabas y llegabas, porque no había otra manera de llegar, señoras y señores. Ahora ya no, ahora es distinto, ¿no? Sin embargo, si lo hacías o no lo hacías, eso no es un tema de dominio público ni que le interese a nadie, ni te invalida hacerlo. Ojo, creo que hay que irse con mucho cuidado sobre qué sí es violencia y qué no es violencia y hasta dónde se puede meter el adversario, ¿no? Y el tema de a mí la inhabilitación cuando cuando se compruebe un caso de violencia me parece maravilloso. Perfecto, Sí. porque no hay otra manera de inhibir. Sí. Digo, afortunadamente ahora, gracias a esta ley, no lo hacen públicamente, aunque sí utilizan estos bots o trolls en redes sociales para sacarte, ¿no? Porque dicen, no, si menciono yo su nombre o si lo digo, me puedo meter. Digo, sigue habiendo ese tema también de cobardía, de hablar detrás de cuentas, ¿no? Falsas. Y bueno, vamos, digamos, al caso más reciente, que fue el de Claudia Rivera, ¿no? Que estuvo así de ser inhabilitada, ¿no? Y esto iba a tener un costo político para ella muy importante para el 2024. Sucede una denuncia penal por discriminación, una denuncia por violencia política de género. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla decide que comete violencia política de género. Ella, en su derecho, acude al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y apenas hace unos días la exculpan por violencia política de género. ¿Cómo vieron este caso? Porque al final, estoy segura, había muchos intereses alrededor del caso para que pues terminara inhabilitada y a muchos se les quitaba de encima un peso para el 24, ¿no? No, es que haya sido, yo me imagino que fue, dadas las circunstancias de elecciones y lo que viene ahora para el 2024, me imagino que era como todos los que querían ayudarla de un lado, todos los que querían hundirla del otro y jalando la cuerda a ver quién tenía más fuerza, ¿no? Sí, yo creo pienso que si hubiera sido una situación diferente, otro gallo estaría cantando. Creo que en el tribunal tuvieron que ver muchísimos aspectos y también darse cuenta de que si la inhabilitaban y se equivocaban, iba a ser una... El costo iba a ser enorme. El costo iba a ser enorme, exactamente. Sin embargo, yo creo que en el caso de Claudia hay toda una historia de violencia política de género. Todo empieza con Miguel Barbosa y lo sabemos, que pues desde la campaña del 2018 le dice a Claudia, pégale a Marta Erika, y ahí es el primer rompimiento que se da cuando Claudia no quiere tocar a Marta Erika. Incluso va a su primer evento después de la toma de protesta. Así es. ¿Por qué? Porque ella iba para la alcaldía y la gubernatura, no era un tema que le tocara y además, pues a lo mejor muchas cosas o no eran basados en calumnias. Entonces, es el principal rompimiento que hace, que una mujer que viene de Morena, que viene de las raíces de Morena, de las entrañas, de caminar con el presidente Andrés Manuel, se atreve a decir, pues no, yo ya llegué y voy a ser valiente y no. Y recordemos que tampoco ella, recuerdo haberla visto en el Hotel M&M, cuando fueron todos al Hotel M&M. Entonces, ella no va, entonces para Barbosa es un alto de rebeldía. Entonces, desde ahí empieza con los medios de comunicación hacer una campaña mediática en contra de ella. Claudia Rivera, si mal no recuerdo, tuvo 700 notas en contra en la campaña contra Eduardo Rivera, 700 en la notas informativas, que a lo mejor ahí más del 50% venían de un periódico, ¿no? Del periódico Cambio. Entonces, ahí sí es un acto de violencia de género y que a lo mejor... Y perdió ese caso. Bueno, creo que está en el Tribunal Electoral del Estado, no ha llegado al federal, pero ella acusa violencia política de género por parte de los medios y yo creo que ahí tenía toda la razón y todas las pruebas. Digo, veremos cómo sigue adelante, pero sí tenía un tema muy duro de violencia en su contra, ¿no? Y le hicieron notas muy violentas del tema de que si se había hecho Photoshop, de que si se había bajado, que se andaba con fulano, que se andaba con sultano, que si su un viaje, color de piel, que su color de piel, lo de la comparación con Pantene, o sea, cosas durísimas. Todo, ¿no? Sí, yo creo que en las campañas donde hay mujeres siempre es el elemento, ¿no? Y es difícil cuando tampoco hay como un culpable claro de violencia política, sino cuando es la misma sociedad la que comete violencia política y que da seguimiento a este tipo de publicaciones, ¿no? Cómo va vestida, traemos todo un debate del huipil y de o sea, ¿por qué nos fijamos cómo viene vestida, no? O que si no se le ve que no tenga pompas, o sea, cosas que dices, ¿por qué no? ¿Por qué no decimos lo mismo de los hombres? Pero bueno, y creo que el caso de Claudia también nos lleva a otro tema,
y es que es una denuncia de una mujer contra otra mujer. Claro. Que independientemente de las aristas que tiene este caso, de la violencia que Claudia sufría y del tema, pues nos lleva a pensar que también hay muchos casos de violencia política de género que unas mujeres cometen contra otras, porque es real, también a veces las mujeres no somos las más auroras, ¿no? O sea, cuando se trata y obedeciendo a veces a intereses de hombres, ¿no? Que a veces ni siquiera es lo que tú me hiciste, ¿no? Entonces, todo este enramado de género, en teoría tendríamos que, acaba en que todo el mundo mete la mano en casos a veces de violencia política de género que tendría que ser 1 a 1, ¿no? Ojo que aquí Claudia denunció después de la campaña y ahorita ahorita era la que estaba en el banquillo por Yasmín Flores. Ajá. Y ahí a mí en lo particular se me hace que viene toda una resaca contra Claudia, que lo toman los mismos medios que la atacaron en su momento, son los que ahorita están apoyando a Yasmín Flores, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, lo mismo. Es mujer contra mujer. Yo no estoy tan de acuerdo con el tema de fijarse en el whip. Eso es picardía mexicana y popular, y la sangre ajena jamás va a morir en este país. Siempre nos vamos a criticar. O sea, eso de que si, el tema del Pantone, que si el pelo, que si está lacia, que si anda con Satarain, que si es un gurú, que si es un iluminado, que nos importa, pero es algo jocoso. Habría que establecer muy bien en dónde empieza el límite de la violencia política. Porque recordemos que todas las campañas son asquerosas. Los spots que sacaron, el AMLO peligro para México, luego no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan uno espantoso que había de madrazo donde un presidiario se orinaba así porque ya iba a llegar Andrés Manuel López Obrador? O sea, el mal gusto depende de los publicistas. Y el clamor popular, tú sales en la calle y la gente dice que Claudia es una inútil, o sea, y no le usan esas palabras. Pero, es un tema de educación. Pero el tema es, ¿no? ¿Sí lo fue o se lo construyeron mediáticamente, no? Claro. Porque hubo mucha construcción mediática alrededor de ese tema, ¿no? A mí en lo particular, digo, yo conozco a Claudia, lo dije creo que en el primer programa, creo que le faltó un poquito más de madurez para llegar. Creo que si ahorita llegara sería otro cuento. Porque es una mujer inteligente, es una mujer aguerrida, es una mujer que tiene como muy claro lo que quiere y cómo lo quiere. Ahí voy a cometer violencia política de género. El problema es su marido. Eso es lo que no se debe hacer. Bueno, eso es lo que, porque igual que te pasó a ti. Igual que me pasó a mí. Porque solo tú sabes hasta dónde. Claro, hasta dónde, claro, y hasta dónde tú dejas. Asumimos que es así, pero claro, no nos podemos, y ya lo viste, no nos podemos acabar de quitar de la cabeza y nosotras mismas nos pasa. Pero por ejemplo, el tema de no necesariamente. Pero ¿no? por ejemplo, Si o sea, ¿qué tal si por también no hay que caer en el puritanismo? ¿Qué tal si por decir un comentario como este o por escribirlo, escribimos, te denuncian por violencia política de género? Me parece un absoluto despropósito. Se acabaría la columna, las columnas, como y sin embargo lo pueden corazón. Usar. Y sin embargo lo pueden usar, porque al final esto es en el caso de Norma Layón fueron unas publicaciones, porque yo sé, o sea, lo sé. No, en el caso de Norma Layón hizo una publicación, después la editó, pero desencadenó. Esa publicación no era tal cual violenta, o sea, sí, pero tal vez no les daba, pero desencadena una conversación violenta en redes. Entonces, esa incitación y que todo terminó con que contestándose y desencadenando una serie de opiniones violentas y que tenían que ver con, por supuesto, con que era mujer y demeritar su poder por ser mujer, pues terminaron en una resolución en contra del regidor, que también ahí, pues es también de cierta forma importante, ¿no? Porque te terminan demeritando. El caso es que hagan críticas, como dices tú, y entramos a ese tema que dices, bueno, pero es que hasta dónde. De Lola. Pero que no te acaben metiendo en demeritar por ser mujer o por un tema de género. Por el tema también de cómo va vestida o cómo luce, sí es un tema de violencia, porque no lo hacemos con los... Bueno, sí no lo hacemos, sé, pero no de la realmente. misma manera. O sea, si tiene Photoshop el hombre ni te fijas, pero no vaya a ser mujer la que se ponga el Photoshop, Como porque Blanca nos la en su comemos momento, viva. hicieron la campaña de blanquearon a Blanca. Bueno, pero también se pasaron. También bájenle al O Photoshop. sea, de Marín todo el mundo supo que se quitó la verruga. Cuando Agüera, bueno, el señor, pues... No, pues a veces en un fashion emergency. Es que imagínate no poder
externar pero no tu fue opinión. portada de Pero 8 todo el negra, mundo ¿no? O puede sea, hacer sí era lo como... que quiera. Sí, bueno, sí fue excesivo, sí fue una masacre. fue excesivo. Sí, Fue excesivo. O sea, una cosa es una cosa y luego... Pero es por aparte- esta construcción de que se nos juzga por cómo nos vemos. es por Pero esa es una construcción. realidad que permea más cuando se habla de las mujeres que cuando se habla de los hombres. Sí. Cuando se habla de Blanca, de Claudia, de Paola, de Norma, de todas, eso permea más, hace más eco en todos los medios, en todas las redes, que cuando se habla algo de un hombre. Sí, y se fijan mucho más en ya subió de peso o bajó Claro. de peso de una mujer que de un hombre. Ahora, Claro. hablando, por ejemplo, del tema de Barbosa, a todos los que metió al bote, ¿no? A todos los que se fueron a la cárcel, muchas de las esposas estaban en averiguación y tenían también, estaban vistas. Sí. Pero ahí como que se apeó el señor y dijo, ok, puro, o sea, se van los hombres. Esposas o mamás, ¿no? Esposas, Involucradas. mamás involucradas, pero yo también estoy de acuerdo, oye, si eres una pilla, si eres una prestanombres, etcétera. Bueno, eso sí, corruptos O pueden sea, por ser. ejemplo, Claro. que ahorita se fuera, por ejemplo, el tema de todos los periódicos a madrear a la exsecretaria de Finanzas. Es legítimo. No, o sea, claro, le, están, sí. le están sacando. Y eso no es violencia política de género. No, para nada, no. Pero ella se va a escudar y va a decir claro, que va a están decir que es por ejerciendo. ser mujer, Entonces, es ahí la es delgada donde, línea, ¿no? donde, Ya se ¿dónde rompe está la el línea. tamiz? Tenemos ¿no? que ir Sí. como que diferenciando, yo creo que vamos aprendiendo de cada caso y vamos diferenciando yo creo que cada caso, ¿no? Porque sí, o sea, en términos de corrupción, desconocimiento real, como cuando pasó con la titular de la Auditoría Superior del Estado, ¿no? Que realmente no pudo contestar, ¿se acuerdan de esa Sí, desafortunada sí, entrevista? Bueno, ahí no hay violencia, no se le está diciendo que por ser mujer, No, se está que no sabe diciendo por no ser mujer. Que no eres sabe, incompetente. ¿no? Y Aparte, corrupta, incompetente. en el caso nada más como para cerrar esta parte de Claudia, Yasmín ahí se convirtió en un personaje muy atractivo. Primero, pues a lo mejor para el gobernador Barbosa, para irse en contra de Claudia, y no soy yo quien la demando, es directamente otra mujer. Claro, si era Y- súper Y vendible. después, para el caso de Armenta, tal vez, que a lo mejor estuvo atrás de la propia Yasmín. Eso sin minimizar el sentimiento que Yasmín puede tener o el derecho. No, y que decían tiene para atrás de defenderse. la presidenta del Tribunal Electoral del Estado, que otra vez dices, es que un hombre, ¿no? O Bueno, es pero esta otra es una mujer, situación, claro, digamos, de poder, ¿no? Es una situación de poder y el utilizar a otras mujeres. Ahora, yo creo que ¿qué se logró con Claudia? Victimizarla, fortalecerla después de todo esto. Porque lo que no te mata te Sí, fortalece, lo que no te ¿no? mata te fortalece. Y entonces ahorita, de cara al 2024, pues ya llega más fuerte. ¿Tú cómo ves eso mediáticamente, Jazz? Es que al final, pues sale avante, ¿no? Y además Al sale avante final de la no era persecución. culpable. Sale al final avante de la Claro. persecución de Barbosa, sale avante de este tema y termina saliendo triunfante. Esto puede ayudarle Claro. bastante. Sí, sí, coincido con Sandra, creo que le hicieron hasta un favor, ¿no? De entrada la reposicionaron en los medios porque olvidada estaba, ¿no? Y de repente otra vez vuelve a estar Visibilizada, y la ¿no? visibilizaron nuevamente y además sale inocente, entonces dices, no, creo que hasta le hicieron un favor. Y además recordemos que es un poco como el discurso, a veces, ciertos personajes de, soy la golpeada, victimizada, pero Me resurjo quisieron tirar como el y ave acá fénix estoy. desde las cenizas y acá estoy, ¿no? Entonces, creo que igual, coincido con Sandra, creo que hasta favor le hicieron y además, pues, no lo inhabilitaron y ahí está, vivite y coleando y, Y va bien. por los porcentajes, aparentemente Sí, en sí. Puebla tiene que ir una mujer, entonces, Aparentemente Claudia en Puebla tiene que ir Rivera una parece mujer. que esta no inhabilitación le va a dar una buena oportunidad. Eso y más, él es Posibilidades. Claudia, Mónica, y al final, acuérdense que todo el tema de la campaña es Claudia, que en realidad era para Claudia Sheinbaum, Claro. la acabó favoreciendo a es Claudia Rivera, ¿no? Por También. supuesto, no tuvo que pintar verdas ella solita. No tuvo, ajá. Ya se las pintaron Ya se desde las ahorró. antes. Y ahora creo que sí tenemos que voltear a ver a otras mujeres, porque como dices, lo más probable es que en Puebla pueda ser una mujer, ¿no? Entonces, y ahí va a haber una guerra muy sucia. Claro. Para tirarlas. Sí, para tirarlas, pero qué mal que tengan que exponerse a eso, ¿no? Como decías, en la vida personal tú puedes hacer lo que tú quieras. Sí. Puedes salir lo que quieras, ponerte lo que quieras, pero nos vamos a preparar entonces para una guerra tan sucia y de tanta violencia política de género que sí las autoridades o el tribunal, el Instituto Estatal Electoral, todos deben de estar muy, muy pendientes para que no pase.
Y ojalá no pase Yo nada. creo que ahora como lo hacen desde el incógnito, porque ya lo hacen Ajá, así, claro. tendrá que haber una legislación para poder encontrar quiénes son, o sea, para también tumbar esa parte. Tendremos que avanzar. O denunciar esas cuentas y que de inmediato las bajen para que entonces no permee y no se haga más grande. Y, ese tipo de y cosas, esto ¿no? hace que muchas mujeres que quieren participar en política se echen para atrás, Sí. porque en el momento en que empiezan a haber violencia en contra de sus hijos, en contra de sus familiares, en contra de sus seres queridos cercanos, dicen yo para qué voy. Yo para qué voy, prefiero no quedarme en el puesto que tengo, estoy bien, estoy tranquila, para qué busco otro lugar, otra posición. Sí, quien alza la mano le va como le va. Entonces yo creo que Te arriesgas sí, a que hablen de te tu vida arriesgas, personal, claro. a que si ya subiste peso, a que si ya te photoshopeaste, ¿no? No, y o sea, imagínate de decir, te invitan, yes, te invitan a ti, te invitan a Movimiento Ciudadano, o sea, no sé, te invitan. Y entonces, pues evidentemente tienes que de pronto borrar tu historial. Bueno, tu historial es muy limpio y es muy correcto en No, redes sabes, sociales, pero por ejemplo, en mi caso, que a mí que pues soy torra, ¿no? Que digo, oye, yo subo, soy artística, que Pero no tendrías por qué borrarlo. no, en pero realidad. sería un blanco así, pero divino, para darte, ¿no? O sea, decir. Y le pasó en su momento a Nay Salvatori. Claro, claro. Porque sí. todos estos comentarios que hacía entre broma y no, entre opinar de manera muy suelta, Desparpajada, sí. muy desparpajado, terminó siéndole contraproducente de Bueno, una manera esta grabación donde se terrible. burló de una mujer que habían golpeado o algo así, la superpasaron. Y tenía años esa grabación y en la campaña la pusieron hasta que se cansaron, ¿no? Pero a ver quién puede ahora con la señora de las lomas, porque yo Está la veo durísima. bien, yo la veo fuerte, Ana. Crece muchísimo. Crece Sí. muchísimo. La verdad es muy simpática. Muy o sea, la verdad es muy simpática. simpática. No Le es mi sale- favorita. en ese tema es pero un personaje, Es ¿no? un Le personaje. sale re bien. Y es muy simpática. O sea, ella muy es simpática. quien es, sin filtros, sin máscaras, y hace lo que quiere, dice lo que quiere, y eso creo que se valora también, ¿no? Ahora ya vimos, por ejemplo, en el caso de Claudia que puede tener dos aristas, ¿no? El tema de en qué momento puede ser realmente y pasarlo y meterlo tanto a lo político que se desvirtúe una denuncia, ¿no? Porque por el otro lado los intereses estaban en no dejarla participar en el 24. Ahora, en el tema de Lalo Alcántara, también termina teniendo dos discursos que se construyen, ¿no? El tema de la justicia para Erika de la Vega, que al final no fue escuchada durante más de 3 años hasta este momento, y el tema de, la escucharon hasta este momento para desactivar a Lalo Alcántara, uno de los enemigos principales de Eduardo Rivera. Por eso hablo de ese tema tan delicado. ¿Cómo ven este tema de Lalo Alcántara? Ay, pues yo lo veo como complicado porque por un lado está el hecho de una mujer que denuncia, que es mamá, que tiene hijos, que tiene que enfrentar el decir fui acosada. Que no es fácil. Y que no es fácil y que tampoco vamos a minimizarlo ni a ponerlo en duda. Y por el otro caso, el que yo vi de cerca a un Lalo Alcántara que cada quien habla como le va en la feria. Yo vi siempre un Lalo Alcántara muy respetuoso, muy serio, pero además que no tenía poder dentro de la estructura del PAN. O sea, él era un proveedor del PAN. Entonces ahí yo pienso que sí, de alguna manera hubo mano para la resolución final que se da, porque él no era como el secretario de elecciones del PAN que va a decidir quién va a ser la candidata o quién va a ser el candidato. Él era un proveedor del PAN cercano a Genoveva Huerta, la presidenta del PAN, pero aún así era un proveedor. Entonces, como un proveedor va a dar las candidaturas. A ver, ¿de qué argumentos tomó los tribunales electorales para decir, él se supone que es violencia y tú estás ejerciendo cuando tú tienes el poder de decidir quién va a ser un candidato o una candidata? Yo ahí veo que Lalo era un proveedor, entonces ¿cómo un proveedor iba a decidir quién era un candidato o quién era una candidata si la presidenta era Genoveva Huerta? 2, no se le violentó la posibilidad de participar, porque ella fue votada Paola Angón en el Consejo Estatal del PAN. Digo, esta es la película que yo te cuento porque yo era la secretaria de comunicación del PAN. Entonces, sí fue Erika, sí estuvo el nombre de Erika dentro de la votación y estuvo el nombre de Paola Angón y se votó por Paola Angón. Entonces, eso es un tema delicado porque también por el otro lado está Erika, con sus hijos, con sus circunstancias, y él ahora se vuelve atractiva Erika, porque como hablamos de hace ratito Yasmín, entonces ahora, pues Lalo es un enemigo del otro Eduardo, y entonces Erika es atractiva para apoyémosla para tirar a Eduardo, o Sí. no tirarlo. Porque en su momento no se resolvió. Ahora, a mí me gustaría saber, la 3 de 3 nueva que se aplica es violencia política cuando está comprobado penalmente, no, la violencia cuando
hay una sentencia penal. Y Sí, en el caso de Lalo Alcántara no es una sentencia penal. No, pero sí aplica una porque es sentencia. violencia, porque como sea, acuérdate que violencia política de género inhabilita. Ok, claro. Sí, Su- inhabilita. Ya otra cosa es deudores alimentarios y Sí. violentadores con temas de sexuales, familia, violencia de familiares. familia. Y que haya una Sí, como la sentencia. Él En se ese mueve caso por sí eso tiene que haber porque una tiene- penal. Ajá. Él se mueve por sí. Sí, porque tiene violencia política. Pero de bueno, género. ahí vemos los dos Claro. temas, ¿no? O sea, cómo el proveedor va a ejercer que tú seas o no un candidato. Ahí Que es al el final tema. creo que lo triste de esto es que habrá que checar qué denuncias de violencia política de género pasan y llegan a un punto de tribunal y cuáles se quedan ahí en el olvido porque a nadie le conviene políticamente o a nadie le interesa políticamente, ¿no? Entonces se mueven las que traen un interés político detrás y las demás a lo mejor no, o sea, a lo mejor mero papel, ¿no? Sí, porque lo triste es que la mujer se vuelve el peón, el Sí, chivo, claro. el chivo expiatorio. A ver, te voy a poner a ti, vas a decir que te quiso hacer, que es un... No, y no necesariamente, sino que ya No. an que hay un caso Y sí, y lo impulsan. porque, Porque no ya está- o existe. sea, porque me queda claro, o sea, a veces de pronto yo he tenido muchas discusiones en redes sociales que me dicen, es que tú nunca crees en las mujeres. No es que no creen en las mujeres, digo, conozco muy bien a los hombres, sé que muchos son pasados de lanza, pero también conozco mucho a las mujeres. Y también hay Y algunas muy pasadas de lanza, ¿verdad? oye, de pronto decir, ¿cómo lo friego políticamente, no? A un personaje, Sí, como tú claro. dices, híjole, era un don nadie, o sea, por decirlo así, ¿verdad? O sea, no él, Sí, un por proveedor. ejemplo, X, o Quien sea, sea. y de pronto, para descarrilarlo, entonces vamos a, oye, que andaba ahí, acosando, pues tráetela. Entonces, ¿qué gana realmente la mujer que ya se expuso, que ya estuvo, que tuvo que estar, en el ojo del huracán, con controversias, que con gente que le cree, con gente que no le cree? Es bien complicado y también es una cuestión, coincido contigo, Mónica, que de pronto darse el valor uno, de decir, ok, me están acosando, me siento violentada, voy a ir por mí, no voy a ir porque mi jefe o porque el, no sé, el de mayor Sí, jerarquía me sí. está mandando como carne de cañón por sus intereses abyectos. Porque al final esa Sí. fue la naturaleza de la ley, ¿no? Sí, o sea, claro. lo que pasa es que pues ya se ha Sí. usado otro, pero esa era la naturaleza, ¿no? Que tu mujer, si de repente te obligaban a renunciar porque querían tu cargo, tú pudieras renunciar, ¿no? Lo que pasa es que sí, a la letra es una cosa y en la práctica, como sucede en todo el terreno político, pues hay otra, ¿no? Sí. Y Bonito. muchos intereses. O sea, a mí lo que me llama la atención, y es lo que decía ya hace rato, ¿por qué, por ejemplo, a Erika le hacen caso años después? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no cuando ponen las mujeres que La se atreven queja. a denunciar? Que es ponen la muy queja? complicado ¿Por qué no se le da atreverse. seguimiento? Claro, y se necesita mucho valor para hacerlo. Ya sea que te pongan, que no te pongan, que te digan, que vaya de por medio tu familia, tu puesto o lo que sea, se necesita mucho valor para hacerlo. Si es realidad, imagínate todo lo que una mujer tiene que pasar para que después de cuánto tiempo, cuántos años después te vayan a hacer caso. Y eso, si alguna de las partes tiene intereses más allá del simple hecho de que no vuelva a pasar. Porque muchas mujeres también lo que hacen es denunciar para que a las demás no les pase, ¿no? O sea, hay veces que los hombres o las mujeres abusan de su poder y lo siguen haciendo porque son impunes, porque no pasa nada. Y cuando alguien se anima a denunciar, ¿por qué tiene que pasar meses, años para que pase algo? Y que entonces tú tengas que rogar a todos los cielos para que esta persona o cualquiera de las dos o algún amigo tenga una aspiración política mayor para que entonces volteen a ver tu caso, ¿no? Entonces eso también es lo que habría que darle seguimiento para que entonces todas estas leyes y lo que están haciendo en favor de la violencia política de género pudiera funcionar y transite con mucho más facilidad. También yo creo que estos, por ser los primeros casos, son, como dicen, apetitosos para muchos personajes para el 2024. Pero sí creo que en adelante, presidentes municipales, diputados, bla, 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 van a decir, "Uy, me va a pasar lo que le pasó a Alcántara, me va a pasar lo que le pasó", y sí va a haber un tema de inhibir. Y ahora sí creo que en el tema del delito de violencia política de género, somos víctimas de lo que sucede con todos los delitos, entre que es verdad y no es verdad, porque no pasa nada más, y a veces nos quieren estigmatizar en el tema de, bueno, pero ¿qué tal si no es cierto lo del acoso sexual, por decir algo? O con Erika, que también la han revictimizado, ¿qué tal si no es cierto y solo era para amolar, ¿no? Pasa con otros delitos, ¿no? Extorsión,
que si atropellaste a alguien, que si amenazaste a alguien, se enfrentan a un sistema que todavía no es capaz de demostrar rápidamente quiénes son culpables y quiénes son inocentes, ¿no? Y esos hemos visto 1000 casos de personas detenidas entre que son y no son. Pasa también en porque el sistema en general, pues es muy complicado este tema de demostrar. Sí, ¿no? entrar el quemón ya te lo corrupto ponen, también. porque Sí. en lo que hace la denuncia y se hace todo este tema mediático, además de que pruebas o no pruebas, y luego bajo el argumento de que tiene que ser basado en género y bla, 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 de que se prueba o no se prueba, pues el escándalo ya se hizo, ¿no? Como le pasó a Claudia, ¿no? Como le Entre pasó a que Claudia. se probó o no se probó, ya estaba el tema, muy Mediatizado, arriba. bla, bla, bla. Y ¿no? mermaron mucho su poder porque mientras había la duda de si la iban a inhabilitar o no, pues muchos no Sí, su apoyaron. estructura se su debilitó, estructura claro. y no apoyó sus aspiraciones, ¿no? Pero pues ya Pero está. yo creo que sí se hizo un trabajo al interior del Estado por parte de Claudia. Me parece Sí. que ella, pues, según los municipios y las visitas que se recorren, sí está haciendo un trabajo discreto en los municipios. Como muy al estilo de Morena. Como al estilo de Morena, de tocar Pero Pero casas. siento que en la Privada. capital no, sí, siento que en la capital no. Porque sí Pero quedó ya muy ni- lastimada. ya ni le hace- Sí ni quedó hace muy la lastimada en lucha, la ¿no? capital, Ujú. más bien al interior del Estado. Lo- Y recordemos que los poblanos se nos olvida Sí. todo rápido. Ay, en general el mexicano, nuestra memoria es bien corta. ¿Quién hizo daño? Ya hasta se me olvidó. ¿Quién fue buen gobernador? Ya se me olvidó. Sí. No se acuerdan de nada. Entonces, tal vez pues, sí tenga posibilidades. Yo La creo, memoria ¿no? colectiva es bien corta. Sí. Lo que va a estar Además bien, tiene una bien estructura muy interesante es si llega, ya hablando a nivel nacional, cómo va a ser la campaña de 2 mujeres. O sea, Claudia Sheinbaum y Y Xochitl, ¿no? ¿A quién vamos a culpar por porque ¿A se qué estén ¿Cómo se va a dando tener que contra- cuidar el ¿Cómo se va a discurso? cuidar el discurso, Ujú. no? O sea, se van a denunciar una a la otra por violencia política de género. Hoy no se estaba viendo ahí que Marcelo Ebrard subió un video. No, eso donde es le dice, mansplaining, claro, por supuesto. Ah, claro, tú fuiste Es la que lo mansplaining, subió. por supuesto. O sea, él tiene que venir a decir, o sea, Sí, vean sí, el, sí, el sí. discurso que además es súper chiquitito. Sí, sí. Tiene que venir a decir, qué bueno, Claudia, que ya te sumaste a esta propuesta de seguridad, güey. O Sí, sea, ese video es como para ¿por qué guardarlo tienes cuando que ves un venir curso tú a de decirme? lo que Pues no sí, se lo tiene no que se- hacer. O sea, ay, gracias, Marcelo, ya validaste Por que me subí. supuesto, pues es que Por eso es Dios. un pensamiento rancio, o sea, la verdad es que sí son señores ñe, Yo ñe, por eso ñe. he dicho que O la sea, campaña de sí, Marcelo no sí. sé quién no le está ayudando en No, nada. nada, O sea, nada. parece que su peor enemigo se infiltró a llevarle la campaña. O sea, cada vez va peor, ¿no? O sea, Porque además hay un cartel, no me había dado cuenta, porque hasta después de que las ese tweet me lo pusieron, de su propaganda que pone, hay una propaganda de Marcelo, porque uno de los puntos de la encuesta de Morena es quién se identifica mejor con las mujeres, ¿no? Que pone, yo soy feminista. ajá. Sí, de hecho hay un espectacular ahí O sea, en los Forjadores hombres que no dice pueden yo ser soy feministas, feminista. hijo. O sea, no tiene un buen asesor de género, porque un asesor de género, que creo que ya todos deben de tener en este Sí, momento un asesor sí. de género para no caer en esto, le hubiera dicho, no puedes subir Y ese tiene video, otro mijo. de cáncer de mama, ¿no? O sea, las mujeres somos cáncer de mama, ya. Bueno, hay, Sabemos que hay claro. señores que sí tienen teta, entonces déjenlo. No, Sí. a los hombres también les da, Sí, obviamente, pero sí, no, sí, pero sí. no es la intención. Sí, de su claro. discurso. Pero es como le Claro. llego a las Creo que mujeres le por el están haciendo cáncer. Cáncer de mama. Sí. No, es que no es posible. Tú puedes ver cómo hacer todo mal y entonces revisas toda la campaña de Marcelo. Sí, Está sí, sí, pobre sí. porque lejos de ayudarlo, lo alejan cada vez de cada nicho al que se está dirigiendo. Si quiere bailar con las gallinas, si quiere ponerse los collares, si quiere tocar las maracas, si quiere apapachar a los niños, no está haciendo nada bien. No, nada. es que no tiene chispa, Marcelo. Es que yo creo que su Desgraciadamente. perfil sí debe es- haber construido otro tipo de campaña. Pues es que no le, O sea, no están, no puede están ser viendo sus el osito fortalezas. bonachón, o sea, no. No están apoyando sus fortalezas. Hay un estudio que dice, bueno, en lo que eres fuerte, en lo que tú te destacas, a eso métele, a eso dale más poder, más fuerza. Si no bailas bien, no bailes a el lo que payaso sea. rodeo. Ajá, yo soy malísimo con los niños, pues tráigale muchos niños. No, porque te va a ir muy mal. Entonces, por favor, ayúdenlo. Y luego su video que parece que estaba vendiendo internet del 2000, o sea, qué onda, ¿no? O sea, Estás haciendo violencia política, Pero pero sí, contra pero Marcelo sí. Ebrard. Pero sí, ¿sabes qué? Creo que lo hacemos o lo cometemos porque así fuimos educados. Y entonces, si hay que meterle, como decía, o sea, si hay que meterle a aprender cómo Sí. lo tenemos que hacer, porque si no el 24 va a ser un Pero es, pesadero. pero es que eso
diste en el clavo. Es una cuestión de educación, o sea, todavía los que estamos votando, los señores de esta edad, ¿no? Y los señores que están ahí postulados, ¿no? O sea, desgraciadamente estamos acostumbrados a ese discurso. Ya le toca a los chavos que ahorita los primovotantes, ¿no? Los que van a votar, que son la generación Z, ahorita por ejemplo mi hija ya no perdona que yo tenga comentarios así, o sea, se pone furiosa. Sí. Mamá, qué bueno, pues, está bien, me callo. Sin embargo, pero la mayor parte de los que van a votar en esta elección todavía queda una colita de machistas de ese machismo. Sí, por supuesto. Bueno, en nuestra generación, los apodos que te ponían en la escuela, ahí está toda la violencia. Ah, bueno, espérate. O sea, yo ando con un señor de 64 años, ¿no? Lo sabemos. Entonces, es como en esa época, ¿no? Cómo se hablan entre cuates es feminizando al carnal. Por ejemplo, si tú te llamas Toño, es la Toña, la Carla, la Alejandra, o sea, era un insulto, era decir, te estoy diciendo que eres vieja, ¿no? O sea, entonces es un todo el discurso construido es un tema de educación. Está profundísimo, ¿no? Eres una nena, ¿no? Pareces vieja, ¿no? Pareces vieja, sí. Es profundísimo y en el tema político tienen que entender que hay que capacitarse específicamente en ese tema o te pasa lo que le pasó hoy a Marcelo con ese video, ¿no? O sea, sales a decir tonterías, ¿no? Y retomando el tema de qué pasaría, campaña de 2 mujeres candidatas a la presidencia, creo que va a haber muchísima violencia política de género, pero va a ser desde el anonimato, o sea, sí creo que va a haber mucho ataque a cuestiones personales, a cuestiones de imagen, etc., pero no creo que se vaya a atrever nadie a incurrir en este delito, pero sí va a haber muchísimo movimiento en redes. Pero ahora en el tema de Puebla, y nosotras, o sea, hemos propiciado seguramente muchas de las que estamos aquí, me incluyo en ese tema, que es los perfiles que más altos vemos son perfiles de hombres, ¿no? A los perfiles a los que más les apuestan en términos de lana los empresarios son perfiles de hombres, y solo pensamos en bueno, si toca mujer, bueno, mujer puede tocar, o sea, es que no se siglan para hombres, es decir, si en Puebla dicen Morena va a ser mujer, sí, ahí sí es una una afirmativa, ¿no? Tienen que ir solo mujeres, pero si dicen, bueno, puede ir, no es que digan toca hombre, es que dicen toca cualquier género, y no lo vemos, o sea, en Puebla estamos viendo hombres y solamente decimos, si toca mujer, le damos oportunidad a una mujer, nosotros en nuestro discurso y en los medios de comunicación, y me asumo como tal, y eso está horrible, porque no estamos diciendo somos tantas, que tendrán que tener todo. Si los obligan va a ser mujer, ¿no? O sea, bueno, pero también una cosa. Bueno, esa es la naturaleza del sistema de cuotas también hay que ser justos, es decir, a ver, no por ser mujer eres chingona tampoco. O sea, no por ser... No vas a decir que los hombres que están ahí son súper chingones. Jugamos los 3 o los 4, no lo sé, no me gusta ninguno, pero tampoco me gustan las señoras que están. Pues. Mira, yo recuerdo muchas veces la discusión del sistema de cuotas, decían, ¿por qué les vamos a dar a las mujeres solo por ser mujeres no están capacitadas? Y las mujeres contestaban, y de los que están aquí, ¿quiénes están capacitados? También hay muchos también burros. Entonces, realmente... Bueno, pero también hay mujeres que se han esforzado muchísimo por llegar, y cuando están ahí, lo hacen mal. Y entonces son las peores con otras mujeres también. Y entonces ya cuesta mucho más trabajo. Pero también hombres que llegan y lo hacen muy mal, pero ellos no los juzgan igual. No los juzgan igual. Pues ni los medios, ni sus compañeros, ni otros estados, nadie los juzga. Bueno, que ahora la ley de paridad de género ha hecho que históricamente se tenga el número de gobernadoras que se tienen, sobre todo en el norte del país, porque siempre han sido puros gobernadores, y ustedes recuerdan las reuniones de la CONAGO, era una mujer o 2 mujeres, y ahora, si mal no recuerdo, ya son 9 o 11 gobernadoras. Entonces, pues sí, se deben de poner en bloques de competencia, y Puebla es un bloque de competencia para mujeres también, entonces ahí se va a ver la moneda. Yo digo que sí está en el aire y que todo puede pasar. Pero si ya sale, por ejemplo, es que no me prende ninguna, yo creo que no nos hemos dado la oportunidad por los medios y todo lo que hemos hecho en conocer realmente si alguna nos prende, ¿no? Sí, bueno, tal vez sí. Digo, puede ser, porque no les damos el foro que deberíamos darle, como se los damos a los otros. Sí, aparte, en el caso de Claudia y de Xóchitl, que hace un momento lo comentabas,
Sí veo a una Claudia enojada a veces, ¿eh? O sea, aquí recuerden que el que se enoja pierde y a veces El yo que se enoja pierde siempre. veo que le pican y todavía falta más de un año como para que aguante su hígado, Sí, sí. se ría del tema, dé la vuelta a la hoja y continúe. O sea, como Porque si no, decía va a Ale, a acabar lo mejor le muy faltó un enferma. poco de madurez antes y todavía no se ha acabado de cocinar como política, sí, ¿no? sí, Aún se porque- prende, aún Claro, porque reacciona. en el caso de Xochitl se ríe, ¿no? O sea, porque Xochitl está sí, atacada de la pero por risa, ejemplo, decir, yo también, como le pasó a Claudia Rivera, creo que ahorita le está pasando a No, Claudia no. Sheinbaum, o sea, todavía, yo creo que le falta un poco para la presidencia, ya AMLO ya se emperró, perdón, presidente querido, ya dice, Va a ser Claudia, va a ser Claudia seguramente. seguramente, lo cual para mí es muy sorpresivo, que lo haya destapado con tantísimo tiempo de anticipación, sin sorpresa, o sea, como que la inteligencia y también porque AMLO es bastante maquiavélico, como que de pronto decir, ya Se volvió tan simplón. expuesto, se volvió simplón decir, ok, por ejemplo, ustedes, ¿qué mujer de Morena les hubiera gustado más que Claudia Sheinbaum? O sea, otra opción, ya no va a ser, pero por ejemplo, ustedes que están en conocimiento de los personajes, Pues a lo mejor a mí me gusta Marina Aguilar, puede ser. ¿quién? La de Baja California. Ajá, lo que te iba a decir, Marina qué es- gobernadora, es que no, Pues yo no conozco a los Marina, gobernadores de Morena, la verdad. O del propio, o del gabinete. Híjole, no del gabinete, No, la verdad, Tatiana, ¿quién? Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier, que era completamente, ¿no? Olga Sánchez Cordero. Pues, digo, ya pues está. a ver, Tatiana Cloutier tiene más carisma que Ah, sí, sí, que sí. esta Ay, bueno, mujer, es que Claudia. tampoco O eso sea, no está tampoco tan es que digamos difícil. que Adán y el... Sí, no, Ah, no, Adán Monreal tampoco. tienen, No, también, son sí, besos. Y el sí, Noroña, sí, bueno, no, Es que por ya Dios. deja todo el carisma, o sea, el talento que La se preparación, necesita, la ¿no? preparación para sacar un país. Ya, por eso adelante. lamento la campaña de Marcelo, porque Sí, yo por- creo que Marcelo sí lo tiene, No, pero, sí, pero sí, creo que lo han pero vendido está muy ganando mal, mucho, lo han sí. vendido fatal, o sea. Y al contrario con Claudia lo han vendido mejor. Digo, si bien en escenarios no controlados le pasa un poco que se le sale el enojo, Sí, la sí, personalidad, sí. las emociones, han vendido mucho mejor el tema de científica, opiniones, para elevar el tema intelectual, ¿no? Porque lamentablemente las mujeres tenemos que demostrar que intelectualmente Sí, estamos exacto, preparadas, sí, lo que no sí. sucede con los hombres, porque yo no veo que a Fernández Noroña se le haya sido obligado a demostrar que intelectualmente estaba preparado para al menos Ni se le han estar- hecho el tipo Que de pasó entrevistas, la, la verdad, que que le han pasó hecho la Sheinbaum, ¿no? preprimaria. que cursó la uni, güey, preprimaria. ¿no? O sea, y las mujeres sí tenemos Vale. lamentablemente que terminar diciendo, güey, yo estudié, yo hice esto, yo me Sí, preparé, sí, yo sí, tengo sí. ¿no? Sí, ¿qué experiencia tienen, no? O sea, es importante la experiencia de las mujeres. Ay, la de los hombres no, o sea. Sí, sí, ¿no? Sí. Pues nos juzgan más, y más duro, y más difícil, porque además, así está hecho el sistema. Las mismas mujeres juzgamos a otras mujeres, las mismas mujeres. Sí, creo que sí, mucho, Y es mucho. Somos Sí. las que más. Sí, Sí, claro, sí. somos las que más. ¿Por qué ellas sí? O sea, ¿por qué no? O sea, es que seguro. Y muchos de esos comentarios misóginos o como quieran llamarle, Mala leche, vienen de sí. mujeres. Vienen de mujeres. Sí. Y eso es lo más triste que puede haber. No necesariamente. Y bajándolo otra vez un poquito al nivel Estado, pues sí, en general se ha aplicado una violencia política de género en contra de todas las aspirantes enormes, de los dos lados, no hablo nada más de Morena, también del PAN, decimos que vaya Lalo, ya si tocara mujer, Que vaya nadie, ¿quiénes? ojalá Y no ya volteamos beba. a preguntarnos, ¿no? Sí, sí, Claro. O sea, hay Tú deberías lanzarte, querida. No, paso, me Sí, gusta yo verlo. sí te veo así con potencia. Nomás no contrates al equipo de Marcelo Ebrard y ya, o sea, es lo único que te pido. Segundo programa que hay petición, Francisco, pero te pones hasta rojas, Andrea. No, en serio, no. A ver, y bueno, yo tengo una pregunta, Sandra. Tú estuviste, a ver, en la campaña de Marta Erika contra Barbosa, no fue tan rudo, no hubo rudeza contra Marta Erika. Ay, ¿quién se iba a Violencia atrever? No, política, pero sí, claro. sí, violencia Sí, política de sí, género. Nunca sí, se le quitó la etiqueta de ser la esposa de él, La nunca. primera violencia política de género contra Marta Erika y muchas La está en poni- esta la mesa está van a poniendo, pensarlo, sí. es la esposa del... El que va a gobernar es Rafael, ¿no? Sí. Todavía Sí. muertos, Sí, mucha claro. gente cercana dice, ¿y quién iba a gobernar realmente, Rafael o Marta Erika? Yo creo que Marta Erika era la que iba a gobernar porque demostró tener carácter, demostró ser una mujer preparada.
pero sí me parece que hubo violencia política de género terrible, ¿Sí? terrible en contra de Marta. Creo que en todas las campañas Pero de una es que mujer no va, se ¿eh? vio tanto. O sea, Nancy de la Sierra, yo recuerdo que se atrevió a burlarse porque Marta Erika no logró ser mamá porque no pudo embarazarse. O sea, se burló y le dijo... ¿Públicamente? Públicamente No le me dijo acuerdo a de eso. Miguel Barbosa en una rueda de prensa, bueno, es que tú sí tienes hijos, jaja, tú sí tienes familia, los otros no pueden. Entonces, eso es una violencia de Sí, género sí, terrible, sí. un tema que te duele, que es no haber podido ser mamá. Entonces yo creo que Marta sí sufrió de las peores violencias. es que... Porque es- todo el odio que había en contra de Rafael, Claro, se lo que no rebotaron. le puedo dar a Rafael ese odio, medios de comunicación, gente que a lo mejor fueron presos políticos, lo que sea, me voy contra Marta, porque ella es la más vulnerable, la más débil, y porque pues si quiere que se aguante, ¿no? Y va a ser la títere. Incluso el PRI, porque el PRI en ese momento no estaba coaligado con el PAN, Enrique Doher hizo una campaña de va a ser la marioneta. Y entonces, ya ¿Pública conoces- o por atrás? no, pública. Eso es lo que ya no puede Hubo suceder, spots afortunadamente. de televisión que se bajaron, pero que al final tú metes los spots al INE, están 3 días o 4 al aire, Sí, en lo sí. que hay una queja y los logran bajar, el tema de los están procesos. como 3 o 4 días al aire. Ese spot se logró bajar, pero el tema era, ya sabes quién es Marta, no sé quién es Marta, pues la que es el títere de Rafa, y entonces Sí, salía es una cierto. niña jugando con un títere, y sí, el títere de Rafael. O sea, imagínate a ti cómo te afectaría que te estén diciendo que eres el títere de tu esposo. Y en esas circunstancias, pues mucho peor. Que además es el comentario más común. Que es el ¿Quién comentario era más el común? que le dijo a Blanca Alcalá cuando fue la contienda por la presidencia municipal que Blanca gana, que se me fue el nombre, el de yo sí tengo pantalones? Toño Díaz de Rivera. Toño Díaz de Rivera fue. ¿Quién No me compitió acuerdo. contra Blanca Alcalá a la presidencia Fue municipal? Toño, Creo que ¿no? sí fue Toño. Y le llevaba una gran ventaja, le llevaba 20 puntos de ventaja a él y ganó ella. Y ganó. Por eso. Blanca. Y a Blanca también le han hecho Sí, sí. También. y deshecho, ¿no? Sí, la verdad es que No, como sí. mujer en la política, híjole, pobres, ¿no? O sea, sí les dan, pero con todo y te digo, o sea, que hasta qué, ¿cómo te vestiste si ya te diste una retirada, sino, o sea, ¿no? Pero creo que en esta antesala de las campañas sí hay que estar bien conscientes de una cosa. Creo que al menos los ataques frontales y directos como este video, pues ya no pueden ocurrir. Lo que también es cierto es que los procesos hacen que en lo que se denuncia y se baja, pues ya circuló, esa es la realidad, ¿no? Y muchas Y veces el daño no le ya está buscan. hecho. Saben Claro. saben que están los van a haciendo bajar. mal, pero dicen, con Corran no el me riesgo. importas, no me importa. Como si es una guerra, entonces pego y ya luego Y asumo ya las tienen consecuencias, la ¿no? segunda versión para que cuando les bajen ese, entonces ya mandan el otro. Claro. Por supuesto. Alguien que también ha sufrido violencia de género fue Genoveva Huerta. Genoveva por su Sí, peso, sí, cómo sí, la sí. criticaron Muchísimo. por su tono de piel Muchísimo. y qué hace ahí. Muchas veces dijeron, pues claro, si era la muchacha como de Rafael, la que le iba a obedecer, la que iba a hacer, que tiene que ver con el panismo puro, el tradicional. Cuando es una chica Ella que fue panista desde... Que hacía estructura, Que hacía estructura ¿no? de la nada, que ganó legal una diputación legal, Fue la local. única diputada federal que ganó cuando fue Cabalán, Trawitz, Ajá. todos. Que además Sí, eran sí, poderosísimos sí, sí. y con un chorro de lana. Sí, sí, Claro, fue la única diputada federal que ganó en la Y no te capital. lo terminan reconociendo, te acaban diciendo, pues es que... Es que la puso Rafael. Es que Sí. seguramente. No, al que Sí, porque cuando al es que mujer sí alguien las al pone, que ¿no? sí tienen que castigar ya y mandarle al SAT y Hacienda es al Barbaján de Salinas Pliego. O sea, ese no tiene cuatro. O sea, Claro, claro. hijo, no, o sea, ese es un callo. O sea, se trae a esta pobre, es diputada o senadora. A Citlali, Es senadora, ¿no? senadora, es Sí, es senadora. la secretaria general de Morena. Ok, a Citlali. Oye, ¿por qué no paran? Es Le Sí, con tiene el que tema quitar del su peso, cuenta la de verdad, ese con tiene el que tema de quitar- peso, hay mucha violencia contra Citlali, digo, no es mi personaje favorito, pero siempre la atacan por Pero su no peso. tiene por qué ser ese el tema, ¿no? No O sea, tiene por qué pueden ser el muchas tema. otras cosas, deficiencias tal vez en cómo Sí. lleva Morena, en los discursos, lo que tú quieras, estructura, pero el peso nos tendría que valer madre. Sí, ¿no? sí. Pero sí, cuando eres sí. mujer, no, eso importa, ¿no? Es prepondera, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y en el caso de Citlali no lo prepondera, porque en el caso de que voy a pronunciar seguramente muy mal su apellido, Carstens, porque me costaba mucho Ajá, trabajo. ajá, ajá. Claro, le dieron una madriza por el peso, pero siempre era, pero es el Pero es un mejor. chingón, claro. Es Ah. muy listo. Pero es un gordo excelente. Pero es un Claro. A él sí, a pesar de Es un gordo clase A, Sí. tipo A.
a pesar de que le hicieron una campaña terrible o siempre se burlaban de él por el peso, En los cartones. siempre los Jamás lo pusieron de ineficiente no, por eso. siempre preponderaba. Y aquí, vale madre si eres buena o no eres buena, es tu peso primero, ¿no? Y en el caso de Genoveva, la molesta y lamentablemente, seguramente hay muchas personas que cometemos el error de verla y decirle, qué bien te ves, pues qué, entonces me tengo que ver flaca para verme bien, Sí, ¿no? claro. Sí, Sí, o sea, bajó porque entonces como- me veía mal. Es un tema cultural. Bajó más de Está 30. cañón, Porque yo le he ¿eh? dicho a Geno, qué bien te ves, y después digo, bueno, pendeja, ¿y qué se veía mal antes? O sea, No, solita pero, te tienes que decir, pero también, que te digo, también echamos. ya no te puedes andar Ya iba a decir, ya no encorsetando la boca, o sea, pues sí. no, o pero sea, tiene que ver con todo ese tema de aprendizaje. Sí, Nero, por que eso, lo tenemos muy adentro. pero ya no nos tocó, Viri. o No, sea, pero sí lo podemos ya aprender, no, vamos. ya, o sea, sí, yo creo El que body positive. es muy complicado aprender eso, digo, uno trata. Te Tenemos que reeducan los aprender, hijos, Ale. pero de pronto Tenemos sí que se te sale, desaprender. o sea, Desaprender. Porque fuimos construidos no, así. pero Sí. también si no se vuelve un mundo completamente Pues es que la generación de cristal hay que aprender. No, Ya no, mira que hacia otro chingada, lado, no, mira. pues que se todo se rompa siente. tantito, no pasa nada si se Pero rompe. también es un tema de salud, ojo. No, Sí, pero te lo sí, No metes. nada más es Sí, pero- vanidad. no. No. Nada más es que te ves mejor físicamente, sino que te ves mejor y además te tienes que sentir mejor y además te van a dar menos No, Moni, ataques pero también hay cardíacos muchas, y hay muchas arterias mujeres y cerebrales. hombres que tienen ciertos problemas y que comen sanamente y es un tema del cuerpo y es Sí, así. tiroides, Entonces o sea, no, hay no, muchísimas no. cosas. Se agarran en el discurso de es un tema de salud para darse el permiso de hablar de un cuerpo cuando no sabes en qué está pasando y no le has ido a preguntar. Oye, ¿comes horrible o tienes un problema de tiroides Pituitaria, o bla, es bla. genético o algo está pasando? Y nos vamos directo a decir, come súper mal. Es su responsabilidad. Muchas ¿no? mujeres en el poder suben de peso, si te das cuenta. Muchas gobernadoras que entraron de Claro, pues suben. desde la campaña te invitan todos los moles, los guajolotes. No, o sea, hombre, yo tenía no 20 puedes kilos más, El estrés, seguro. comer por Sí, ansiedad. es ansiedad. O sea, Sí, el sí, hecho de que ya estás en una mesa donde están puros hombres y que no te están tomando la palabra y que tú quieres opinar. Y a ver, por cierto, ya después de que hablaron, ¿y qué opina la mujer? Y la mujer está opinando, eso da estrés, da ansiedad. Muchas mujeres, fíjense, las mujeres del poder, muchas suben de Y peso. también porque tienes mucha chamba. Tienes O mucho sea, ¿qué trabajo, hora comes? claro. Mal comes. O no puedes comes, comer bien, no puedes o comer comes bien, mal. comes Pero lo que bueno, sea. se puso buenísimo, yo creo, off the record, tanto que nos fuimos completo con el tema de la violencia política de género, pero yo creo que sí, al final todas acabamos coincidiendo en que va a ser un ejemplo lamentable seguramente en 2024 y podría dar para poder legislar mejor el tema de violencia política de género y ver cómo sucede. Muchas gracias a todas por participar. Gracias. Y gracias a todos por sintonizarnos este miércoles por la noche. Nos vemos la próxima semana, miércoles 8:30 de la noche, a través del canal de YouTube de Ambas Manos y de Intolerancia Diario. Gracias a todos por sintonizarnos. Gracias. Gracias, chicas. Ay, gracias.